¿Cuál fue la importancia de la población afrodescendiente en el desarrollo histórico de Colima? Me permito presentarla, aunque es por todos conocida, la maestra Irma López Rasgado, historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en la población de origen africana desde el siglo XVIII en Colima. Este año publicó un capítulo del libro titulado Joseph Fuentes, entre la esclavitud y la manumisión, un mulato libertino en la villa de Colima. Este ha de ser mi bisabuelo o tatarabuelo. Un mulato libertino en la villa de Colima del siglo XVIII, en el libro Trayectorias de vida de afrodescendientes en la historia de México, coordinado por Gabriela Iturralde. El año pasado tuvo el honor de coordinar el libro Colima, el latido de sus años, conjuntamente con el doctor José Miguel Romero de Solís, edición conmemorativa por los 500 años de la fundación de Colima. Al mismo tiempo es autora del capítulo titulado Siglo XVIII, Transformación y Mestizaje, y es promotora de la Gaceta Digital Colima en el Tiempo, así como del programa de radio y seminario del mismo nombre, en conjunto con la Universidad de Colima, el INA Colima y la Fundación Romero Avaroa y SODETAM, capítulo Colima. Actualmente es presidente de la SODETAM, capítulo Colima, y forma parte del Consejo Ciudadano de Radiodifusión de la Universidad de Colima. Cedo la voz. Muchas gracias, Lionel. Pues muy buenas tardes. Sí, yo hace 6 años me encontré un documento muy importante que era Cofradía de Mulatos y Pardos en nuestros ricos archivos históricos y bien cuidados en Colima, como es el Archivo Municipal y algunos otros documentos en el Archivo Histórico del Estado. Y lo primero que hice precisamente fue ir a buscar a la doctora María Elisa, que si me guiaba cómo es que se trabajaba la población de origen africano en Colima, si bien había unas referencias muy importantes por el maestro Juan Carlos Reyes, por Margarita Nete y José Miguel Romero, pero faltaba un poquito más, porque esta era una cofradía, era la parte religiosa. Entonces, fue así como yo llegué a este tema, que culminó este año. Es un trabajo de investigación para obtener el grado. Entonces, dentro de toda esta investigación, pues lo primero que la pregunta que Margarita se hizo y que Margarita Nete le estoy hablando hizo es: ¿hay negros en Colima? Eso fue también lo primero que investigamos. Y bueno, pues me sorprendí mucho, primero al ver al doctor José Miguel Romero, que ya tenía publicaciones sobre los negros en Colima. La población oscilaba entre 625 y ya había 300 negros y 100 mulatos. En el siglo XVII, gracias al archivo parroquial, vemos también una gran cantidad de población de origen africano y nos damos cuenta que ya la población es afromestiza. En el siglo XVIII, que es el siglo donde yo más trabajo, pues no solo vemos que hay un aumento de la población en Colima, y en su mayoría es de origen africano, y muchos de ellos pertenecen a esta cofradía en que en la actualidad yo estoy estudiando. Entonces, el estudiar la cofradía, que es una hermandad que se hace con autorización de la iglesia, esta era una cofradía de mulatos y pardos, y todos ellos eran, en su mayoría, esclavos libres. Es decir, que en Colima ya a finales del siglo XVIII, la mayoría de estos esclavos que se habían traído de manera forzada a la Nueva España, en Colima, muchos de ellos ya disfrutaban de su libertad y estaban en esta hermandad y tejieron una hermosa red de ayuda, tanto para, en esa época era muy caro morirse, entonces tejen una red de ayuda para apoyar
al afrodescendiente para su muerte, para apoyarlo en la agricultura, para apoyarlo. Ellos eran muy buenos en el cultivo del algodón, del cacao, de la caña. Incluso se dice que las personas que trabajaban en los trapiches es donde se extraía el jugo de la caña para hacer el azúcar, la panocha. Ellos trabajaban ahí, eran maestros de hacer azúcar. Y bueno, dentro de esta investigación de que si había población negra en Colima, pues me fui encontrando con testamentos de ellos, con personajes. Algunos de ellos lo acabamos de publicar en la revista de la Secretaría de Cultura, un militar que se destacó en la independencia. Vemos a Joseph Fuentes, que él no se sentía de origen africano, él mismo no se sentía así, y se le decía mulato libertino porque era liberto, había obtenido la libertad en segunda o tercera generación. Es por eso que era libertino, aunque se casó 4 veces, no fue porque se casó 4 veces, sino porque su papá ya había obtenido la libertad. Entonces, el que hablemos de cómo obtenía la libertad la población de origen africano, pues es muy... Sería también otro tema que podríamos aquí abordarlo en buen tiempo. Ahorita lo que les quiero comentar es que, aprovechando que nos sumamos nuevamente INA Colima, su secretaría, Fundación Romero Avaroa, SODETAM, en este festejo del diseño, pues montamos una exposición aquí en el área que se llama Museo de Sitio, en donde van a poder ver esas estadísticas de lo que estoy hablando y las principales actividades que realizaban ellos, así como la comida. Esos plátanos enmielados tan ricos, pues es parte de la población de origen africano. Esas patas de mula que hacían, que los arrieros para aguantar, es parte. Eso lo vamos a ver. Y ahorita, ya de manera muy breve, porque sigue mi compañera Isolda, vamos a hablar de la cofradía. Colima, ya en el siglo XVII, fíjese nada más aquí en el mapa, está la parroquia principal, no traemos un, pero bueno, donde dice la palabra Colima, arriba está la parroquia principal, y a mi mano izquierda está el Templo de la Soledad, a mi mano derecha está la capilla de la Santa Veracruz, y después el Templo Dulce en Nombre de Jesús, que en ese momento era una capilla, una iglesia ayuda, todavía no se podía ir ni bautizar, ni ejercer misa, ni los oficios sacramentales. Después acá enfrente, donde dice Colima, tenemos al convento de los mercenarios. Después, de mi mano derecha mía, está la casa del cura, y después está el hospital de San Juan de Dios. Y aquí enfrente, en esta franja que ustedes ven, nos dice Volcanes abajo, está el convento hospital de los indígenas de San Francisco de Almoloya. Entonces, cada uno de ellos también tenía su cofradía. Aquí tenemos la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que estaba en la parroquia principal, la cofradía del Santísimo Sacramento, en su mayoría integrada por españoles, la cofradía de las ánimas, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, la cofradía de la Santa Veracruz, que después desapareció, y la cofradía del Santo Nombre de Jesús, dedicada y exclusivamente ya en este periodo, que es finales del 18, de mulatos libres y pardos. Y bueno, este es el documento que está integrado por alrededor de 130 y tantas hojas, y en este documento pues vemos las principales actividades que realizaba la cofradía. Es una cofradía mixta, impulsada por los franciscanos, por la Tercera Orden, apoyada por el convento de San Juan de Dios, porque esta cofradía le pagaba al convento
por hacer uso de la parroquia, y dentro de sus actividades que realizaban había una hermandad, pero ya no solamente esta hermandad se llevaba a cabo con los mulatos y pardos libres, sino en las congregaciones religiosas de Semana Santa se ponían de acuerdo, tanto la cofradía de los indígenas, que era de San Francisco del Moloya, como la de los españoles y como la de los mulatos. Entonces, imagínense una época donde pues las calles son de polvo, de tierra suelta, no es los mismos edificios que tenemos ahora, la parroquia muy pequeña, y a un lado de la parroquia pues estaba la alcaldía o la casa consistorial que dicen, la cárcel, y bueno, ellos hacían su recorrido e incluso hay huellas en algunos lugares donde en los edificios vemos una cruz, que eran las paradas que hacía esta cofradía. Y bueno, gracias, se me había olvidado. Gracias. Y bueno, en esta cofradía cada 2 años se nombraba un mayordomo. ¿Quién era el mayordomo? El encargado de controlar y administrar las joyas de los santos, las tierras, la recolecta de las limonas que eran llevadas a cabo por los diputados y los recolectores. Entonces, tenemos cuadros más adelante, aquí está. Esto de cada uno de los mayordomos, quienes eran, su calidad, pardo, mulato, morisco, y libres, la mayoría de ellos, con quienes estaban casados, algunos de ellos con españolas, y bueno, fueron 15 mayordomos, con sus diputados y sus recolectores. Lo interesante de esta también cofradía es que cuando salían a recolectar la limosna, se llevaban a Nuestra Señora de la Concepción, a Santa Efigenia y al Santo Niño, se los llevaban en hombros y iban a recolectar, pero no solo lo hacían en Tecomán, sino se iban también a Coahuayana. Y bueno, ya el mayordomo nos da cuenta cuánto se recolectó de limosna, cuánto fue de la misa, cuántos fueron de los entierros, cuánto y las joyas. Y toda esta cofradía y la relación, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué podemos interpretar? Pues lo que vemos en ellas es que es una red entre ellos, y la mayoría de los españoles que están en esta cofradía es o porque se casaron con una mulata, o porque tuvieron ayuda de una enfermera mulata, o porque alguna mulata le dio de comer, le llamaban mulatas chichiguas, que les daban de la leche a amamantar, ¿verdad? Le daban leche a los niños en las casas de las personas que tenían mayor solvencia económica. Entonces, el estudiar tanto a los mayordomos como a cada uno de los cofrades es una historia muy amplia, que el cual ya he tenido que cortar. Platicarles, por ejemplo, de un alférez español que pertenecía a la cofradía de Dulce Nombre de Jesús, y su tercera esposa era la enfermera que cuidó a su segunda esposa. Ahí pude ver yo la relación que había del español con la mulata, y todo esto nos enteramos por un litigio donde iba la suegra y le dicen negra cochina. Entonces el alférez hace toda una demanda porque ofendieron a su suegra. Y entonces se hace todo este litigio donde al final le dice el que agredió, dice: usted lo único que quiere es defender su honor,
pero es obvio de que se casó usted con una negra, que más bien era una mulata, y también su suegra es así. Vienen palabras fuertes en el testamento, y ahorita ya se me olvidaron, en el litigio, perdón, y muy interesante. Los mayordomos de apellido Navarro, que fue mayordomo papá, mayordomo hijo Navarro, mayordomo hermano Navarro, es una historia muy interesante, porque incluso el hermano del primer mayordomo participó en la lucha de la independencia. Entonces, no tenemos la historia de todos y cada uno de los mayordomos, como así de los cofrades, pero esto se logró con el cruce de padrones, con el cruce de revisión de protocolos del Archivo Histórico del Estado, y entonces es así como damos con la vida de cada uno de ellos. Y aquí en la pantalla, lo que ustedes pueden ver es que lo que ahora es el auditorio de Miguel de la Madrid, pues bueno, después primero fue una capilla, después fue un mercado, después fue la central camionera, y hoy es el auditorio. El Templo Dulce en Nombre de Jesús en un principio fue iglesia ayuda del convento hospital de San Juan de Dios y pertenecía a los mulatos y pardos de la villa de Colima. La iglesia tenía un retablo principal dedicado a un niño Jesús muy hermoso y a Santa Efigenia. Santa Efigenia, que ya en otras ocasiones hemos platicado de ella y que en la exposición también tenemos su imagen. Aquí es un óleo sobre tela de una casa donde hay subasta, y bueno, ya también en la otra ocasión platicamos quién es Santa Efigenia. Y lo curioso que nos dice Rafael Castañeda, que es el especialista en Santa Efigenia, ya las imágenes de Santa Efigenia, ya su piel no se ve tan oscura. Y hay varias imágenes de Santa Efigenia, algunos la representan con un templo, pero la Santa Efigenia de Colima, que se narra en estos documentos históricos, tiene en su mano un lirio y una corona. Bueno, a mí me gustaría, para también no cansarlos y dar espacio a mi compañera, pues hablar de los diferentes oficios que tenían los afrodescendientes en Colima. Fueron esclavos domésticos, como ya les había dicho, vivían en estancias ganaderas y en haciendas, eran administradores, llegaban a ser mayordomos de esas haciendas, cultivaban el algodón, la caña de azúcar, fueron pregoneros, intérpretes, maestros de hacer azúcar, maestro de sastre, arriero, enfermeras, cocineras. También estaban los criados indios, que esa es otra esclavitud que no vamos a tocar hoy, pero estaban los esclavos negros y mulatos al servicio del doméstico, las mulatas sirvientes del Hospital de San Juan de Dios, los indios sirvientes del Convento de la Merced, también así como mulatos. Y bueno, ya lo dijo la doctora María Elisa, Gonzalo Aguirre Beltrán nos demostró la importancia que tienen las personas afrodescendientes en la configuración del México actual. Los archivos históricos develan partes importantes de la historia regional. En Colima, a finales del siglo XVIII, los afrodescendientes también fueron un sector importante para la identidad. Falta nada más visibilizarlos, mostrarlos, y lo que se logró, lo que lograron con la producción de caña. Su capacidad de asimilación de la situación como una manera de sobrevivencia en medio de dos grupos culturales antagónicos, pero al mismo tiempo sirvió un puente con la gran capacidad y cantidad de oficios adquiridos. Las cofradías o hermandades, como espacios de sociabilidad, realizaron múltiples contribuciones a la sociedad. Facilitaron a la población de afrodescendientes la posibilidad de reunirse, vincularse, establecer y fomentar redes de diverso tipo. Nos falta también hacer un análisis más profundo sobre el siglo XVIII en torno a la vida cotidiana y a la sociedad, e incluso los estudios comparativos.
Varios esclavos lograron ser mulatos libres y aunque sus vidas corrieron rumbos diferentes, tenían algunas características en común, mostradas a través de los testamentos y con apoyo de los padrones parroquiales. Las estadísticas y la manera en que se desarrollaron en la región nos hacen suponer que se ambientaron, casaron, desarrollaron, vivieron de tal manera que algunos dejaron una importante huella, hoy diluida y casi olvidada. Reescribir nuestra historia y que esto se vea reflejado en los museos de Colima, creo que es una parte importante que nos toca por hacer. A todos ustedes, muchas gracias.